Las palabras nos permiten representar la realidad mediante el proceso de denotación o designación, el cual establece una relación entre lenguaje y realidad. Cuando esas palabras refieren a seres vivos, nos facultan a clasificarlos en las categorías de masculino y femenino. Sin embargo, ¿esas categorías siempre mantienen el mismo significado o no? Antes de nada, se debe considerar que todo lo que se mencione en adelante se va a restringir al nivel estándar del lenguaje, es decir, a su uso netamente formal. Por ello, la fundamentación será a partir de lo establecido por la Real Academia Española entre las fuentes principales: el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Glosario de Términos Gramaticales y el Diccionario de la Lengua Española. La distinción entre el género gramatical y el sexo. Inicialmente, se mencionó que los seres humanos, cuando describimos algo, relacionamos el signo lingüístico con una entidad. Esta relación conecta dos ámbitos: el lenguaje y la realidad, por lo que se tendría que ver dónde se desenvuelven los términos masculino y femenino, es decir, si refieren a lo lingüístico o lo real. Esta distinción se recoge en el Diccionario Panhispánico de Dudas, al referir a dos perspectivas para abordar ambos términos: la gramática respecto al lenguaje y la biología respecto a los seres. Así, dicho texto indica que, para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe emplearse el término sexo. Por tanto, las palabras tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo y no género. No obstante, el mismo texto reconoce que el término género puede ser empleado a lo real dentro del contexto de los estudios sociológicos de género, donde dicha palabra se define como una categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc. Es en este sentido en el que cabe interpretar expresiones como estudios de género, discriminación de género, violencia de género, etc. La relación entre los términos masculino y femenino con el género gramatical y el sexo. Pero entonces, ¿masculino y femenino se relacionan con los términos género-sexo? Para responder esto me apoyaré en el Diccionario de la Lengua Española. Si analizamos términos como hombre, varón y mujer, se encontrará que su definición refiere al sexo masculino o femenino de las personas. Si realizamos el mismo ejercicio con las palabras macho y hembra, se encontrará que hablan del sexo masculino o femenino de los animales. Hasta aquí, cualquiera podría creer que los términos masculino y femenino solo refieren al sexo de los seres vivos. Sin embargo, si se revisa la definición de ambos términos, uno encontrará diferentes significados. A pesar de ello, se puede establecer alguna relación entre las acepciones 3, 4 y 5. Así, las dos primeras se vinculan con el ámbito de lo biológico, la categoría sexo, mientras la última con el ámbito de la gramática, la categoría género. Ahora bien, esta distinción del género en categorías como masculino y femenino no implica que la realidad se restrinja a estas dos opciones. Esto porque, como dice el periodista Alex Guillermo, con una misma gramática pueden vivir tanto sociedades igualitarias y modernas como las retrógradas y machistas. Asimismo, el Diccionario de la Lengua Española reconoció en el año 2021 algunas palabras que se refieren a la diversidad sexual como transgénero, cisexual, cisgénero y pansexual. En este punto, debe recordarse que la Real Academia Española no crea las nuevas palabras que incorpora en el diccionario, sino que las registra según el uso de los hablantes. En resumen, las palabras masculino y femenino se relacionan con las categorías género y sexo, pero refieren a aspectos diferentes. Si se relacionan con la categoría sexo, se refieren a las diferencias biológicas de los seres vivos y se encuentran dentro del ámbito de la realidad. En cambio, si se relacionan con la categoría género, se refieren a una propiedad de las palabras, por lo que estarían dentro del ámbito de la gramática y la lingüística. No obstante, eso no ha impedido que la RAE incorpore palabras que consideran la identidad de género de las personas y el uso del término género dentro del contexto de los estudios sociológicos.